Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Dios ha sido fiel, bueno, maravilloso y es por Él que podemos estar en esta tercera semana de Florece. Y quizás viste el video y dirás, Liz, otra reflexión, sí, otra reflexión más. Y yo sé que el Señor nos hablará, sé que el Señor nos edificará a cada uno de nosotros y ya pronto vendrán los covers, los paneles en el nombre del Señor, así que no se preocupen, no se desesperen. Quiero comenzar de una vez, mis hermanos, porque no sé el tiempo que va a tardar el video. Entonces, así como pudieron ver, el día de hoy tendremos nuestra tercera reflexión, la misma bajo el tema, el peligro de abrir brechas. Y yo no puedo comenzar a hablar de este tema sin definir la palabra brecha, porque a veces la utilizamos, no habrá brecha en tu vida, no le dé brecha al enemigo, o sea, pero no conocemos la definición original de la palabra para aplicarla a nuestro contexto. Entonces yo encontré en Google la siguiente definición. Dice que una brecha es una rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. La voy a repetir de nuevo. Rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. Y con este término me llamó la atención la palabra irregular, porque cuando la utilizamos nos referimos a algo que no está en su estado normal, algo que no forma parte del diseño original, algo que fue alterado. Y una brecha en esta madera vendría siendo yo tomar un martillo y darle duro a la madera de tal forma que tenga una abolladura que presente una rotura o una grieta. Y el diseño original de la madera es estar lisa. Yo le provocaría una brecha con el martillo. Y así mismo pasa en nuestra vida. Nosotros a veces dejamos entrar cosas que van alterando ese diseño original para el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar y para llevar honra a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo dejo entrar algo que va en contra de la palabra del Señor, que va en contra de sus mandatos, de lo que Él ha establecido para nosotros, yo provoco fisuras y roturas en ese diseño para el cual yo fui creada. Y las brechas, mis hermanos, al principio nos provocan placer, decimos como que, Liz, eso no es nada, esa brecha me genera bienestar. Pero así como dice un verso en Proverbios 16:25, la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Quizás las brechas les parecen bien, les parecen bonitas, pero al final, ¿qué le provocan las brechas? Secuelas emocionales, tristeza, depresión. También le puede provocar enfriamiento espiritual, alejar al primer amor. Si el Señor estaba aquí y usted va dejando entrar una brecha, el Señor se va alejando, porque usted poco a poco le va dando más importancia a la brecha que al Señor. Y ahí caemos en lo que es la idolatría. Cuando yo le dedico más tiempo a algo que al Señor, estoy dejando entrar una brecha que me está alejando del primer amor. Y con esto de las brechas, a veces nosotros normalizamos estas brechas. Ay, Liz, es que no es nada que yo tenga una pareja no cristiana. Esa persona se está interesando por los caminos del Señor, Liz, y mira, o sea, se levanta y me manda un verso, o sea, no es cristiano, pero me manda un verso, me dice amén, me dice gloria a Dios, y yo sé que él se va a convertir. No es nada que yo esté con él, no es nada. Y me recuerdo una palabra, bueno, una frase que dijo una joven una vez, usted no es el Espíritu Santo para convencer de pecado. La palabra es clara, no podemos estar en yugo desigual. Pero quizás usted también dirá, Liz, pero es que no es nada que yo vea pornografía porque, o sea, yo no estoy teniendo relaciones sexuales. No es nada. Pero también quizás usted dirá, Liz, pero no es nada que yo a veces diga malas palabras. O sea, son palabras. O sea, son palabras. Pero no es nada que yo a veces use ropa que deja ver mi cuerpo, que enseñe la barriga, pantalones que son... No vamos a hablar de eso. No es nada, Liz. Y poco a poco, por normalizar el pecado, por normalizar las malas prácticas, nosotros alejamos la presencia del Señor y no nos damos cuenta. Y esto mismo pasó en la historia de Sansón, que yo quiero, por cierto, que vayamos al libro de los jueces, en su capítulo 16. Sansón fue un hombre que nació con propósito, así como usted y como yo. Nació con un propósito puntual y antes de que naciera ya tenía ese propósito. Pero Sansón como que
le llamaba mucho la atención las cosas prohibidas, las cosas que no debía hacer, a tal punto que le dio cabida a una persona que no debió darle cabida en su vida. Y vamos a estar leyendo la historia de Sansón y Dalila, que sé que es una historia muy conocida, que usted ya ha leído anteriormente. Y yo quiero que comencemos a leer a partir del verso 4, y ahí vamos a ir saltando de versos para poder llegar al punto. Dice Sansón y Dalila: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila fue enviada para engañar a Sansón. Así son las brechas. Son enviadas para engañarnos, para alejarnos de lo verdaderamente importante, del Señor. Mis hermanos, no forma parte del propósito de Dios que usted y yo le demos cabida a las brechas en nuestras vidas. Las brechas nos alejan de Dios. O sea, el Señor no quiere que usted y yo llamemos al diablo, porque usted dejar abrir una brecha es llamar al diablo. Entonces tengamos presente esto. Sigamos leyendo. Y Dalila dijo a Sansón en el verso 6: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. En los versos posteriores, Sansón le dice en qué consiste su gran fuerza, pero no era realmente en eso. Ya más adelante, a partir del verso 17, él le dice lo que verdaderamente es lo que produce su fuerza. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y veré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Así que ya cumpliste tu misión, ten tu paga. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, que le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este verso es muy triste, mis hermanos, porque Sansón, a pesar de haber tenido un propósito hermoso en Dios, le dio cabida a muchas cosas del mundo. Dejó que entraran en su vida muchas cosas que no honraban al Señor, que no formaban parte de ese propósito, y por el descuido espiritual que tenía Sansón, se apartó la presencia y Sansón no se dio cuenta. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos conductas que son inadecuadas, dejamos entrar cosas y personas a nuestras vidas que no forman parte del propósito de Dios, y luego nos estamos lamentando: ay Señor, ¿por qué? Ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque tú no te llevaste del mandato del Señor. Y una vez, mis hermanos, hace un tiempo yo dejé entrar una brecha en mi vida, mis hermanos. Una de esas brechas que he dejado entrar. Y esa brecha hasta hoy, mis hermanos, ha traído secuelas a mi vida. Pero no fue porque a mí no me hayan aconsejado, no fue porque el Señor no me haya advertido, sino porque me llevé de mi corazón, el cual es engañoso, como dice Jeremías. Pero también otro ejemplo que tengo es el ejemplo de David, mis hermanos, el cual lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que ir a la guerra, pero él no fue a la guerra. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David estaba ocioso. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. La historia continúa, mis hermanos. Pero David dejó entrar la perezosidad a su vida, dejó entrar la ociosidad. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Por estar ociosos, permitimos que cosas entren a nuestra vida. Nos ponemos a ver cosas que no agradan al Señor. Nos ponemos a ver videos que no honran la palabra de Dios. Nos ponemos a hablar con personas que no agradan al Señor. Entonces, tenemos que tener pendiente, mis hermanos, que no forma parte de la voluntad de Dios que usted y yo abramos las brechas. Si tú has abierto alguna brecha en tu vida, dile al Señor que ya tú no quieres que esa brecha esté abierta. Yo sé que la brecha produce placer, que las brechas, son cosas que te llaman, porque, tú no vas a dejar entrar algo que no te llama a tu vida. Pero el Señor es misericordioso y puede tener misericordia de nosotros, así como lo dice en Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, sino que nuevas son sus misericordias cada mañana. La misericordia del Señor está el día de hoy para contigo. Y el Señor no quiere que tú termines como Sansón. El Señor quiere que tú te arrepientas y que tú cierres esa puerta que tú has abierto. Cuando me pasó lo de la brecha, el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor me permitió cerrar esa brecha, pero ya yo la había abierto. Y vinieron las secuelas conmigo por esa mala decisión que tomé. Pero el Señor nos está extendiendo la misericordia, su misericordia, para que podamos cerrar esa puerta. Señor, deje entrar a una persona en mi vida que no debía haber dejado entrar. Ayúdame a cortar esta relación. Señor, estoy viendo pornografía. Señor, ya yo no quiero ver esto porque te estoy deshonrando. Ayúdame a cerrar, dame fuerza. Pero tenemos que tener, como había hablado en otro video, una voluntad firme de cerrar con aquello que nos está estancando, que está alejando al Señor de nosotros. Así que yo quiero, mis hermanos, que nosotros oremos y que le pidamos al Señor fortaleza para cerrar eso que nos llama, eso que nos gusta, eso que nos genera placer, pero que aparta al Señor y que provoca rupturas en nosotros para perdición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante, a cerrar esas brechas de la perezosidad, esa brecha de la pornografía, esa brecha del yugo desigual que hemos dejado entrar a nuestra vida. Tú conoces la brecha que han dejado entrar mis hermanos. Ayúdanos a cerrarlas porque queremos agradarte. Queremos vivir una vida leal y consagrada a ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Padre, sana esas heridas, Padre, que hemos provocado nosotros, Padre, por las malas decisiones. Señor, restáuranos, cámbianos y purifícanos, que podamos parecernos más a ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.